En este video aprenderás cómo funciona el cuerpo mariposa o cuerpo de la aceleración por dentro. El cuerpo mariposa moderno reemplazó al cable del acelerador. Ya no hay conexión física entre el pedal y la válvula, todo pasa por este conjunto de componentes. Aquí se encuentra la válvula mariposa. Es libre de girar de este modo, y al hacerlo regula la cantidad de aire que entra al motor. Quitemos la tapa y veamos qué hay dentro. En el extremo del eje de la válvula encontramos el piñón del sensor. Este piñón suele llevar un resorte de retorno que cierra la válvula mariposa cuando no hay fuerza externa que actúe sobre el sistema. Engranado al piñón del sensor se encuentra un piñón reductor. Este es un motor de corriente continua convencional. Aquí podemos ver sus terminales eléctricas. En su eje lleva un piñón que engrana con el mecanismo reductor. Cuando el motor gira, el piñón mueve el reductor, transmitiendo el movimiento al eje de la válvula mariposa. Así, la SM controla con precisión su apertura y cierre. Veamos ahora lo que hay en la tapa. Esta es la conexión al SM. Esta es la conexión hembra del motor eléctrico. Este es un sensor de posición, también conocido como TPS, que informa la posición de la válvula mariposa al SM. Pronto veremos cómo funciona. Dentro de esta carcasa de plástico se encuentran las conexiones internas que comunican el sensor y el motor eléctrico con la SM. El cuerpo mariposa es parte de un sistema de control electrónico llamado ETC, control electrónico del acelerador. En este sistema, un sensor de posición del pedal convierte el movimiento en una señal eléctrica que se envía a la unidad de control del motor. Un sistema de control electrónico del acelerador suele incluir un sensor de posición del pedal del acelerador, APP, ubicado en el conjunto del pedal, que detecta con exactitud el ángulo de presión ejercida por el conductor. El cuerpo mariposa regula su apertura y cierre con un motor eléctrico. Y posee un sensor de posición que informa el ángulo exacto de apertura de la válvula. Y finalmente, el módulo de control, también llamado en este contexto, EQ, SM o PCM. Veamos lo que sucede cuando el conductor pisa el pedal. El sensor APP convierte este movimiento en una señal eléctrica. El módulo de control procesa esta señal junto con otros datos del vehículo, como velocidad y tracción. Posteriormente, envía una orden al motor eléctrico del cuerpo mariposa para abrir o cerrar en la medida necesaria. El sensor de posición del cuerpo mariposa informa a la EQ sobre la posición real de la válvula, cerrando así el lazo de control. Este ciclo de retroalimentación permite que la computadora compare la posición ordenada con la posición alcanzada por la mariposa, haciendo que el sistema sea mucho más fiable y efectivo. Puedes obtener más información acerca de las conexiones eléctricas en la descripción, por si te interesa. Ahora sí, veamos con detalle cómo funciona el cuerpo mariposa electrónico. Todos los cuerpos mariposa integran un sensor de posición, llamado TPS, que notifica al módulo de control la posición exacta de la válvula mariposa. Tradicionalmente se usaba un sensor potenciómetro. Este sensor consiste en una pista resistiva y un contacto deslizante que gira solidario al eje de la válvula. La corriente fluye de una pista a la otra gracias al contacto deslizante. La salida de la segunda pista es la señal del sensor. Observa lo que sucede cuando la válvula mariposa abre.
A medida que cambia de posición, varía la resistencia medida, y por lo tanto, el voltaje enviado a la computadora. Estas otras dos pistas componen un segundo sensor que funciona exactamente igual. Ambos sensores muestran el mismo voltaje, pero a la inversa. Este diseño funciona como un sistema redundante, que mejora significativamente la seguridad y fiabilidad del acelerador. El sensor potenciómetro es un sistema simple, pero con piezas mecánicas que se desgastan con el tiempo. Este diseño fue reemplazado por uno más moderno y fiable, el sensor de efecto Hall. Este tipo de sensor detecta la posición de un imán unido al eje de la válvula sin necesidad de contacto físico. Funciona midiendo las variaciones del campo magnético producidas por el imán, y transformándolas en una señal eléctrica proporcional a la apertura. Al no haber fricción ni desgaste, ofrece mayor durabilidad y precisión. Veamos ahora el motor eléctrico con más detalle. Ya sabemos que la computadora hace que el motor abra la válvula, pero ¿cómo hace que la cierre? Debe controlar la dirección de giro de alguna manera. Además, es capaz de regular con precisión la velocidad del motor. ¿Cómo hace todo esto? El motor eléctrico recibe la energía y el sentido de giro a través de un puente H. Se trata de un circuito que puede invertir la polaridad para abrir o cerrar la válvula. Este es un ejemplo de puente H. Al cerrar y abrir diferentes caminos, la polaridad de la corriente se invierte. En la vida real, este circuito se encuentra integrado en el módulo de control. Y los caminos se alternan mediante transistores. La potencia del motor se controla mediante señales PWM, o modulación por ancho de pulso en español. En este método, la computadora envía pulsos de voltaje muy rápidos en lugar de aplicar una corriente continua. Para variar la entrega de potencia, solo debe ajustar la duración de cada pulso. Si el pulso dura menos tiempo, el motor recibe menos energía y gira más lento. Si dura más, gira más rápido. La modulación por ancho de pulso permite regular la apertura de la válvula mariposa con gran exactitud. Este ha sido el cuerpo mariposa electrónico. Muchas gracias por ver.